espero junto al pozo, como cada día. Sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia, porque huyes de miradas y de toda compañía. Vienes a buscar un agua que te refresque la vida. Te espero junto al pozo y como cada día evitas hablarme por miedo a lo que diría, pues no te sientes plena, no te sientes viva, no encuentras la alegría y te juzgas a ti misma. Yo no quiero juzgarte ni señalarte con el dedo. Tengo sed de ti y cada día por ti espero. Levanta tu mirada, porque en ella está el reflejo del agua que deseas, del amor que esperas, y en mí podrás beberlo. Dame de beber. Pero muy buenas tardes, qué alegría inmensa que tengo de estar aquí con ustedes. Soy Valentín Benítez Alvariza, soy casado, soy un laico de la diócesis de Ciudad del Este. A partir de este momento, a partir de este día, estaré formando parte de esta gran familia de radio El Verbo. Y agradezco a Dios, también a los directivos de la radio, también saludo a todos los compañeros de las distintas programaciones, que cada uno con su estilo, con su forma de hacer su programa. Queridos hermanos y hermanas, para mí es una bendición de poder estar martes y jueves de 15 a 16 horas con ustedes para compartir los documentos de nuestra querida Iglesia Católica, documentos pontificios. Vamos a recorrer juntos algunos documentos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a través del conocimiento podemos amar más. Yo siempre digo, porque muchas veces los católicos no amamos como tiene que ser a nuestra Santa Madre Iglesia, porque desconocemos. Yo suelo decir a los amigos sacerdotes que una de las deudas pendientes con nuestro pueblo es eclesiología, ¿verdad? Necesitamos conocer a nuestra Madre Iglesia para amarla, para valorarla y por sobre todo para servir. Agradezco aquí a mi compañero. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel. Manu se te dice, ¿verdad? Manuel está del otro lado del vidrio, son la gente, las personas que hacen todo, son los que seleccionan las canciones, y también estamos transmitiendo por la página de la radio del Facebook, la página de la radio, y yo estoy retransmitiendo por mi página también. El objetivo es llegar a más personas, cada día más personas, y juntos podamos crecer en nuestra fe católica. El nombre de este espacio es Creciendo en nuestra fe católica. Y hoy quiero iniciar con estos documentos pontificios de su santidad el Papa Francisco. Voy a citar, ciertamente que no voy a citar todos, porque hay algunos documentos más pequeños, pero quisiera citar algunos documentos. Por sobre todo quiero comenzar con 4 encíclicas del Papa Francisco. El primero es Lumen Fidei. Lumen Fidei, está su nombre, a veces nosotros nos cuesta comprender porque está en latín. Luego hay otra carta encíclica que se llama Laudato Si, otra carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, y otra que tiene un nombre medio difícil, es Dilexis Nos ha amado, significa eso.
es la cuarta encíclica, que es el más nuevo entre todos los documentos del Papa Francisco. Luego tenemos también las exhortaciones apostólicas. Quisiera comenzar con uno que es muy escuchado, por cierto, en las formaciones de los laicos, es Evangelii Gaudium, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio significa esto. Luego hay otra exhortación que se llama Amoris Laetitia, o la Amoris Laetitia, dice así, Laetitia se escribe, ¿verdad? Amoris Laetitia le dicen la mayoría. Luego está la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos. Es un documento muy lindo que vamos a desarrollar aquí juntos también en una de las programaciones, que significa llamado a la santidad en el mundo actual. Luego hay otra exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco que se llama Christus Vivi. Este es un documento muy dirigido a los jóvenes, que también vamos a desarrollarlo en su momento. Luego hay otra exhortación apostólica posinodal, Querida Amazonía. Hay otra también que se llama Laudate Deum, y otra exhortación que se llama La Desconfiance. La Desconfiance. Son estos documentos que vamos a ir desarrollando. Su nombre nomás está así para nosotros cuesta, pero siempre el documento trae la traducción. Recién hablábamos de exhortación apostólica y ahora quiero citar algunas cartas apostólicas de su santidad el Papa Francisco. Desiderio así se llama, Desiderio Desideravi, es una carta apostólica. Luego hay otra carta apostólica que es en forma de motu proprio, que es Traditiones Custodes. Hay otra carta también, Antiquum Mysterium, que también tiene que ver con los ministerios, que el Papa también lanzó esta carta apostólica de motu proprio. Y luego una carta apostólica Patris Corde. Luego hay otra que se llama Scrutinae Sacrae Affectus. Al desarrollar estos documentos yo voy a ir diciendo también qué significa en castellano sus nombres. Hay otra carta apostólica del Papa Francisco que se llama Admirabile Signum. Y hay otra carta apostólica que hoy quiero compartir con ustedes por qué, y ya les explicaré enseguida. De motu proprio también, que es Aperi Illis, que tiene que ver con el domingo de la palabra de Dios. Y luego una carta en forma motu propio, Vos estis luz mundi. Y la última que voy a citar es Misericordia et Misera. Estos son algunos documentos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio radial, que será los martes y los jueves de 15 a 16 horas. Desarrollaremos, vamos a leer, vamos a compartir, iremos bajando también estos documentos, porque todos los documentos de los papas tienen que ver con enseñanzas para el pueblo. Pero lastimosamente mucha gente no conoce estos documentos, no la leen, nunca compraron. Hoy en día es mucho más fácil también acceder por internet a las páginas. Uno puede realmente acceder a estos documentos. Algunos documentos a veces cuesta un poco interpretarlo por el nivel que fue escrito, pero con la ayuda se puede siempre conseguir. Bueno, el documento Aperi Illis tiene que ver con el domingo de la palabra de Dios. Domingo de la palabra de Dios. Este domingo justamente se va a celebrar en Caacupé, va a estar el Monseñor Celestino Ocampos, obispo de la diócesis de Carapeguá, va a estar celebrando la Santa Misa por el domingo de la palabra de Dios. ¿Y por qué Monseñor Celestino? Porque Monseñor Celestino es el obispo responsable de la animación bíblica de la pastoral del Paraguay, obispo responsable de la ABP. Por tal motivo,
él va a estar celebrando dicha Santa Misa en Caacupé. También en las parroquias vamos a estar haciendo la entronización de la palabra de Dios. La Biblia es llevada por el medio, el pueblo va mirando, acompañando, para que se haga la centralidad de la palabra de Dios. Este documento, lo estoy escribiendo aquí, Aperuilis, ahí está, es un documento del año 2019, antes de la pandemia, y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo surge el domingo de la palabra de Dios? Y en ese documento, en el último que yo le cité, Misericordia et Misere, en el numeral 7 justamente, el Papa había escrito lo siguiente: que la palabra de Dios se celebre, que la palabra de Dios se conozca, que la palabra de Dios se difunda cada vez más. Dice en el numeral 6 de este documento, Misericordia et Misera. Entonces, de esta forma, el Papa Francisco animaba y anima a la Iglesia aquella vez al terminar el jubileo de la misericordia. Estamos hablando justamente al término del jubileo de la misericordia. Y pide al pueblo, pide a los obispos, pide a los sacerdotes y al pueblo en general a poner más en el centro de la vida la Sagrada Escritura. Y esta carta apostólica llamada Aperuilis, que significa les abrió el entendimiento, que el Papa lanza de motu proprio, con la que instituye él, como el Santo Padre, como cabeza de la Iglesia, el domingo de la palabra de Dios. ¿Y cómo surge esto? Surge como respuesta al pueblo de Dios. ¿Cómo para qué? Y como para una oportunidad para que cada comunidad en este domingo, que va a ser este domingo que viene, que sería el 26, domingo 26, renueve su compromiso en favor de la difusión del conocimiento y la profundización de su palabra. O sea, de alguna manera lo que el Papa está diciendo, y lo dijo a partir del año 2019, cuando lanza esta carta apostólica llamada Aperuilis, está diciendo a la Iglesia en el mundo entero, bueno, que la palabra de Dios recupere su lugar, que las comunidades le den el lugar que le corresponde, que el católico tenga la posibilidad de tener acceso a una Biblia, físicamente hablando, aunque hoy en día también se puede tenerlo de manera virtual en el celular, pero no hay nada como el físico, tenerlo a mano, ojearlo, usarlo. Entonces, de alguna manera, el Papa está queriendo que en aquel primer domingo que se conmemoró en el año 2020, días antes, o meses antes de la pandemia que nos encerró a todos en nuestras casas. ¿Se recordarán ustedes de aquel momento? Entonces, en el mes de enero del año 2020, justamente surge este documento que se llama Aperuilis, les abrió el entendimiento, que voy a leer con ustedes más adelante. Queridos hermanos, el Papa, ¿qué hace? Como una iniciativa pastoral donde los creyentes reaviven su responsabilidad en el conocimiento de la Sagrada Escritura y mantenerla viva mediante un trabajo permanente de comprensión y transmisión. No se puede transmitir lo que no se comprende. Por eso es muy importante el pedido que hace el Papa, que se llegue a comprender lo que está en la Biblia. Luego, también que sea capaz de dar sentido a la vida en la Iglesia y ayudar en las diversas necesidades. El Papa también se recuerda que a la luz de la Dei Verbum, acuérdense que la Dei Verbum es uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Yo diría como animador bíblico que es
uno de los documentos más importantes que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. La Dei Verbum significa palabra de Dios. Este documento se da un impulso en el redescubrimiento de la palabra de Dios. Y allí se descubre su infinita misericordia. Y a través de la palabra de Dios se desvela su plan de salvación y espera nuestra respuesta de fe. El Papa Francisco en este documento Aperio Ilis del año 2019 y que se aplicó ya en enero del 2020, durante este tiempo, dice el Papa, ha habido un itinerario en crecimiento para llegar a instituir este domingo de la palabra de Dios. Pero algunos dirán, ustedes dirán, sí, pero todos los domingos luego es, en la celebración eucarística se lee, de los domingos se lee 4 lecturas de la Biblia. La primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Pero lo que el Papa está queriendo cuando instituyó el domingo de la palabra de Dios es dedicar ese domingo, que va a ser este domingo 26 de enero, el año pasado creo que cayó el 21, si no me equivoco, ahora el 26, darle realce a la Sagrada Escritura. Acuérdense que nosotros los católicos, en un gran porcentaje, y yo les digo porque mi actividad pastoral es la animación bíblica, poco o nada accedemos a la Biblia. Inclusive sabemos que vamos a la iglesia sin Biblia. Yo no digo que el pueblo lleve la Biblia a la misa, ¿verdad? Porque eso no piden los países. Pero cuando nos reunimos los laicos, cuando tenemos una convocatoria con el párroco, los coordinadores, normalmente no llevamos la Biblia. No llevamos la agenda para anotar, pero no llevamos la palabra de Dios. O sea, hemos dejado de lado. Pero algunos dirán, pero la palabra de Dios debe ser llevada en la vida. Sí, cierto, en la vida, en el testimonio. Pero lo que corresponde es también conocerla y hacerla conocer a otros. Ese es el objetivo principal. Entonces, este domingo de la palabra de Dios, que va a ser el próximo domingo, invita al pueblo en general a que se haga la entronización de la Biblia, se ponga un pequeño altar donde se recibe la Sagrada Escritura con unas decoraciones de flores. Estoy hablando al costado o enfrente mismo al altar donde será celebrada la misa. Depende mucho del sacerdote, del cura párroco o del celebrante donde quiere colocarlo. Y darle realce. Y el pueblo tiene que saber qué estamos celebrando ese domingo. Es como la festividad de un santo, por ejemplo, San Antonio, San Juan Bautista. Entonces, cuando celebramos también hacemos ciertas dinámicas. Entonces, eso es muy importante. También el Papa se recuerda que San Jerónimo, traductor de la Biblia, tuvo un gran amor a la palabra de Dios. Poniéndose a la escucha, encontró a sí mismo el rostro de Dios y de sus propios hermanos. Él mismo asegura que la Biblia es el instrumento con el que Dios habla a los fieles cada día. Hay una frase de San Jerónimo muy conocido, por cierto: el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Esto es muy escuchado también en los encuentros de formación. Y cuánta falta nos hace justamente conocer más la Sagrada Escritura para conocer más a Dios. Queridos hermanos, antes de ir a una música, quiero decirles que la palabra de Dios debe estar centrado en la vida del cristiano. La palabra de Dios representa el comienzo de la historia de la salvación que Dios hace con nosotros e ilumina nuestros pasos en la vida. Los cristianos, nosotros los católicos, los bautizados, los confirmados, especialmente nosotros los agentes pastorales, hemos de contemplar la palabra de Dios como sustento, firmeza en la fe y para que sea alimento del alma. Sabemos ciertamente que la Biblia toca la vida de todas las personas de muchas maneras. Y a través de ella vamos a conocer más a Jesús, nuestro Señor y Salvador.
y que conociendo la Sagrada Escritura nos daremos cuenta que Él nos invita a seguirle y a permanecer con Él y en su inmenso amor. Entonces, uno de los propósitos principales de este domingo de la Palabra de Dios es recuperar la familiaridad con la Sagrada Escritura. Sabemos también que el lugar privilegiado del encuentro entre la comunidad cristiana y la Palabra de Dios siempre va a ser el mejor lugar, la celebración eucarística, la Santa Misa. No hay otro. Cumbre de nuestra vida cristiana es la Santa Misa. Por eso es muy importante acoger la palabra de Dios. De ello hace referencia San Pablo justamente en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, cuando habla que al igual que cuidar, el proclamarla. Entonces, la carta apostólica en forma de motu propio del Santo Padre, que se llama Aperio Ilis, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios, para hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de la palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esa riqueza inagotable. Queridos hermanos, leo esta frase del Papa Francisco y nos vamos a una música. Que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado, dice el Papa, a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar con la unidad, por la unidad de los cristianos. Lo establece el Papa Francisco en su carta apostólica en forma de motu propio Aperio Ilis, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios, documento que fue publicado el 30 de septiembre, en el día de San Jerónimo, en la memoria litúrgica justamente del propio santo patrono de los biblistas, y justamente por el inicio de 1600 años aniversario de su muerte. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con ustedes en el siguiente bloque. Porque sin amor no siempre cuando lloré y el dolor no pueda soportar, tratar de levantarme sin nadie para ayudarme y parezca que estoy en el fin. No pienses que yo desistí y abandoné a mi Señor. Tal vez mi dolor sea una prueba para tu amor. Dependo de ti para comenzar. Deja que el amor de Dios entre en tu corazón. Entonces cuando ven a alguien sufrir solito, por amor extiéndele tu mano. En el mundo solo se vive una vez y el fruto cosechado es lo que se plantó. Las manos que tú hoy ayudes a levantar van a aprender a amar y un día levantar a alguien que hasta puede este alguien ser tú.
extiéndele tu mano. En el mundo solo se vive una vez, y el fruto cosechado es lo que se plantó. Las manos que tú hoy ayudes a levantar van a aprender a amar, y un día levantar a alguien que hasta puede este alguien ser tú. 15 horas con 30 minutos, la mitad de nuestro programa. Rapidísimo pasan los minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por enviarme mensaje a través de la página del Facebook, a través de la página de la radio, Radio El Verbo 101.3 FM. Está transmitiendo en vivo. Muchas gracias por su compañía. Compartan, por favor. Veo aquí que se compartió 14 veces. Puede ser mucho más. No es difícil hacer 2 clics, como suele decir un amigo, y ya compartir. Y de esa manera también estás evangelizando, nos estás ayudando a evangelizar. Muchas gracias a los directivos de la radio. Nuevamente mi agradecimiento por abrirme las puertas y venir aquí los martes y los jueves de 15 a 16 horas, donde vamos a estar viendo los documentos pontificios que realmente nuestro pueblo poco o nada conoce. Y no sé por qué, porque hay estos documentos en las librerías católicas, se puede adquirir, y cuán importante es conocer por lo menos los documentos actuales. Yo les comento una noticia muy importante. El próximo lunes 27 de enero, sí, 27 de enero, el próximo lunes, iniciaremos unas conferencias de 5 noches. 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31. Vamos a tener unas conferencias vía plataforma Zoom. Es cerrado, no es que se va a transmitir por Facebook, sino es cerrado. Si usted quiere participar, puede comunicarse conmigo y te inscribimos, te matriculás y participar por 5 noches. En la primera noche vamos a hacer un recorrido de lo que significa el concilio ecuménico y cuántos concilios hemos tenido en total. Vamos a hacer un breve recorrido por los 21 concilios ecuménicos. Eso va a ser el lunes a la noche. Y eso va a ser conmigo. El martes a la noche vamos a tenerle al presbítero Ángel Collar, actualmente vicario pastoral de la diócesis de Ciudad del Este. Vamos a tener con este documento que se llama Lumen Gentium. Él nos va a explicar qué contenido y qué énfasis pastoral tiene estos documentos, o este documento que él va a desarrollar. Ciertamente que es difícil que desarrolle en su totalidad, porque es bastante extenso. Entonces, el martes va a estar el padre Ángel Collar, el miércoles va a estar el presbítero Walter Collar, es asesor de la animación bíblica, y quién mejor, un teólogo bíblico que nos hable de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. Luego, el jueves va a estar con nosotros el presbítero Juan Ramón Paredes, párroco de la parroquia Niño Jesús del kilómetro 7, va a desarrollar el documento que se llama Sacrosanctum Concilium. No sé si pronuncio bien, discúlpenme, pero yo no estudié ese idioma, así que a pronunciar de acuerdo a mi posibilidad. Sacrosanctum Concilium. Y luego la última noche va a estar con nosotros el presbítero Hugo Piris. Él había hecho su tesis de licenciatura justamente con este documento Gaude Spes, Gauden et Spes, algo parecido. Así es su nombre. Va a estar muy lindo. Son 5 noches que vamos a estar teniendo
¿Y cuáles son las condiciones? Tener deseo de estudiar 5 noches de 19:30 a 21 horas. Las 7:30 de la noche UIB, las 9 de la noche PV. Son 1 hora y media de conferencia, va a ser por la plataforma Zoom. Usted se comunica conmigo, le voy a pasar mi número de teléfono, 0983 611 762, 0983 611 762 es mi número de celular. Usted se comunica, me dice: yo quiero hacer la conferencia virtual de los documentos del Concilio Vaticano II, y nosotros te damos ese acceso para la matriculación. ¿Ok? Entonces, es el próximo lunes, ya llega todo. ¿Y quién organiza? ¿Valentín Benítez? No. El Instituto Mater Misericordia, el Instituto de Formación Católica de la Diócesis, cuya oficina está en el Obispado. Entonces, desde esa sede estamos nosotros organizando estas 5 noches para ofrecerle a nuestro pueblo católico, especialmente para los coordinadores, los ministros de Eucaristía, los celebrantes de la palabra, los catequistas. Cuán importante es que el catequista conozca por lo menos estos 4 documentos que acabo de citar. Tener una visión general, tener por lo menos una idea de lo que contiene estos documentos y hacia dónde la Iglesia camina a partir del Concilio Vaticano II. ¿Se dan cuenta qué importante es? Entonces, hermano, está hecha la invitación. Repito mi número de teléfono, 0983 611 762. Comunícate conmigo, yo te voy a responder sin ningún problema y te damos todas las coordenadas cómo participar de esta jornada. Queridos hermanos, Aperio Ilis, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Este es uno de los documentos del Papa Francisco. En el numeral 1 dice este documento: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Este pasaje bíblico corresponde a los discípulos de Emaús. Justamente este texto, si uno comienza a meditarlo, da para hacer un retiro de un fin de semana desde este capítulo de San Lucas. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Estoy leyendo el numeral 1 del documento Aperio Ilis. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, partió el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. Queridos hermanos, este numeral 1 de este documento Aperio Ilis del Papa Francisco recuerda el texto, de eso saca el nombre Aperio Ilis, que significa les abrió el entendimiento. Y aquí brevemente quiero compartir con ustedes. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán leído, pero si uno analiza bien el texto, vamos a encontrar que 2 discípulos que siguieron a Jesús, que pasaron con Jesús muchas cosas, vieron a su maestro ser arrestado, llevado ante el Sanedrín, luego llevado ante Poncio Pilato, fue sentenciado a muerte. Se nota que ellos acompañaron todo ese proceso. El maestro fue crucificado, luego fue bajado de la cruz, fue sepultado, y en el texto mismo ellos dicen que han pasado por todo eso.
Y luego dicen al final, pero han pasado ya 3 días y no ha sucedido nada. Aunque algunas mujeres vinieron a inquietarnos, dice alguna versión de la Biblia, otro dice, viene a asustarnos. Aunque algunas mujeres nos dijeron que se les apareció unos ángeles y que les dijo que estaba vivo. Luego alguno de los nuestros fue a revisar, pero no lo encontraron. Entonces, significa que ellos pasaron todo ese proceso, acompañamiento de Jesús, caminaron con su Maestro Jesús, los vieron morir, los vieron ser enterrados. Pero ¿qué le faltaba a ellos? Atención aquí. ¿Qué le faltaba a estos discípulos de Emaús? El encuentro personal con el resucitado. Y ellos se retiraron de Jerusalén, donde sucedieron todos los hechos. ¿Y dónde volvían? Y volvían a Emaús. ¿Y qué significa Emaús? Y su lugar de origen, su vida pasada. Volvían allí. Y por el camino se acerca Jesús resucitado. Lo primero que hace es, se acercó. Qué interesante es, ¿verdad? Luego caminó con ellos. Y en un momento dado, Jesús resucitado dice a estos discípulos, ¿de qué van hablando por el camino? Y ahí uno de ellos no le responde la pregunta, sino que ¿eres tú el único extranjero que no conoce lo que ha pasado estos días? Y ahí Jesús le dice, ¿y qué pasó? O sea, hay un diálogo, ellos no le reconocieron a Jesús resucitado. Entonces, en un momento dado, dentro del texto, Jesús le reprende a ellos y le dice, qué duros son, qué tontos son, qué duros son de corazón para comprender lo que ya decían las Escrituras de mí. Y ahí viene algo muy interesante, hermanos, que tiene que ver con el apuri ilis, que tiene que ver con la explicación. Jesús mismo explica los textos sagrados del Antiguo Testamento a esos dos discípulos. Y podríamos decir en nuestro lenguaje, les da un curso bíblico, caminando por el camino, peregrinando, les da un curso bíblico, les enseña el significado y todo lo que ya decía de él en los libros de Moisés. Por eso dice, comenzando por Moisés y pasando por los profetas. ¿Qué significa eso? Les enseñó el Pentateuco, que nosotros hoy en día llamamos, que ellos llaman la Torá, y luego les explica también lo que los profetas ya dijeron de él, que el Mesías tenía que sufrir y luego resucitar por el perdón de los pecados. Jesús les da una, podemos decir, una catequesis bíblica, un curso bíblico. Pero cuando llegan en ese cruce del camino, un camino que continúa y otro que entra al pequeño pueblito de Emaús, ya era de tardecita, ellos invitan a Jesús a que se quede, invitan al forastero, hasta ahí no lo reconocen. Luego ellos lo llevan hasta su casa, se colocan en la mesa, ciertamente no es la mesa como ahora nosotros conocemos, sino una pequeña mesa de unos 30-40 centímetros de altura. Normalmente se colocan de costado, se recuestan sobre un codo, y allí Jesús agarra el pan y repite lo mismo lo que había hecho en la última cena con los apóstoles. Ese gesto de Jesús hizo que ellos recordaran, y ahí dice el San Lucas, que tiene la intención de San Lucas es que sus lectores descubran a Cristo resucitado justamente en la fracción del pan. Entonces cuando ellos se dan cuenta y recuerdan ese momento, lo reconocen, pero Jesús desaparece. Pero ¿dónde queda Jesús? Si nosotros queremos entender el mensaje, quedó en la Eucaristía. Quedaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ellos dicen en este texto, ¿acaso que no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras? O sea, dos cosas hace Jesús resucitado al encontrarse con ellos. Les hace arder su corazón, uno, y les hace abrir los ojos. Y lo reconocieron al partir el pan. Queridos hermanos y hermanas, ojalá todo ese pueblo católico que dice ser católico
tuviera la posibilidad de valorar la Eucaristía, la Santa Misa, tuviera el valor de dejar que Jesús resucitado les arda su corazón y realmente vivan enamorados de Jesús. Pero no un ir a la iglesia simplemente por cumplimiento, sino realmente porque necesito yo alimentarme del pan vivo bajado del cielo. Qué interesante, qué importante es conocer las Escrituras, que nos hace arder nuestro corazón, y qué interesante es acercarnos al pan eucarístico que nos abre los ojos. Yo les invito a que lean este documento Aperuit Illis. El jueves vamos a seguir con este mismo libro, y si usted quiere este documento que yo le envíe en PDF, usted no tiene de repente la posibilidad de conseguir, usted me escribe y me dice, ¿me puede compartir conmigo el documento del Papa Francisco Aperuit Illis? O escribí sobre el domingo de la palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema, no es ninguna molestia para mí, les voy a enviar por WhatsApp en PDF. Y ahí usted va a tener y va a poder leer el documento. Sigo leyendo la segunda estrofa del numeral 1. La relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad, dice el Papa Francisco en este documento de motu proprio. Esto es muy importante, un trabajo suyo. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, comprender la Biblia, necesitamos la ayuda del propio Señor, que con su gracia y su Espíritu Santo nos haga entender en su sentido real. No a una interpretación literal, no a una interpretación que me conviene, no a una interpretación donde yo le hago decir a la Biblia lo que nunca pretendió decir. Entonces, sigue diciendo el Papa Francisco en su documento, pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. O sea, dice el Papa Francisco en este segundo párrafo del numeral 1, es imposible comprender a Jesús y a la iglesia si no conocemos las Sagradas Escrituras. Voy a volver a repetir. Numeral 1, párrafo 2. Dice, por el contrario, o por lo contrario, también es cierto, sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. No podemos comprender. Por eso, cuán importante es acercarse a la Sagrada Escritura. Si hay posibilidad de estudiar la Biblia, cuán importante es, por el amor de Dios. Y la diócesis de Ciudad del Este tiene la riqueza de tener 41 escuelas bíblicas, por el amor de Dios. Estamos presentes en el 95% de las parroquias. ¿Y ustedes sabían que realmente la primera escuelita de formación de agentes pastorales comenzó en la capilla del área 3, Virgen de Caacupé, área 3. Pero eso más bien era un estudio de discipulado. ¿Y ustedes sabían de que en San Lucas comenzó en la época del padre Manfredo, que en paz descanse, comenzó un curso bíblico en la parroquia San Lucas? ¿Ustedes sabían que los verbitas nos abrieron las puertas para abrir, vamos a decir, la primera escuela bíblica
de la diócesis. ¿Y saben con cuántos alumnos comenzamos? 363 católicos se inscribieron. 363. Llenamos el templo, en aquel momento aquel templo largo que todavía no estaba modificado. Y el padre Manfredo nos acompañaba cada clase. Y no teníamos otro lugar porque llenamos el templo. Luego de 3 años vino el padre Santiago, creo que fue su primera vez en San Lucas. Cuando vino el padre Santiago, el obispo de ese momento pidió que el curso se mudara en el obispado. Y nos habíamos mudado. El 60% se trasladaron hasta el obispado. Lastimosamente algunos no pudieron irse hasta allí por la distancia y más cosas. Y de ese primer grupo que estudió 6 años hasta el 2013 fue la primera promoción de estudiantes de Biblia. De los 363 que comenzaron, culminaron 127 alumnos, 6 años de estudio. Y de esos 127, 17 se hicieron animadores bíblicos, que hasta ahora siguen enseñando. Lastimosamente uno ya partió a la eternidad, que se llama profesor Pedro Rolón Añasco, que ya con la edad que tenía y era profesor de latín, ex seminarista, fue compañero de Monseñor Óscar Páez Garcete, un gran conocedor, había estudiado también 6 años de Biblia y enseñó Biblia hasta morir, con la edad que tenía. No sé a qué edad murió, creo que a los 91. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque cuán importante fue que la parroquia San Lucas, a través de los sacerdotes verbitas, nos abrieron las puertas y de allí se extendió las escuelas bíblicas en las parroquias después con el tiempo. Hoy en día tenemos 41 escuelas bíblicas. Y con eso cuento la historia, y hoy en día estamos presentes en muchísimo. Hoy en día los cursos duran 4 años. Y hoy en día tenemos en Villarrica, tenemos en Coronel Oviedo, hay escuela bíblica en Santaní, diócesis de San Pedro, Pedro Juan Caballero, diócesis de San Lorenzo. Hoy en día se llama Animación Bíblica de las Pastorales. Curso de interpretación se llama la primera parte. Después están los cursos de Lectio Divina y demás cosas. Queridos hermanos, por aquí terminamos el programa de hoy. Hay que respetar el horario porque hay que cumplir ciertamente. Soy Valentín Benítez, animador bíblico de la diócesis de Ciudad del Este. Gracias por haberme acompañado. Continúen escuchando Radio El Verbo y el próximo jueves nos reencontramos a las 15 horas siguiendo este numeral 2 de Aperi Ilis. Chau, chau. Te espero junto al pozo